أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. Y ahora la traducción. Pues, yes, always. Quran and then translation. You want me up there? Yes. Everyone can hear you. Can you hear me? Assalamu alaikum. I'm reading the Quran from the Holy Quran, Surah Yunus 10, 36-38. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Diles, ¿hay alguno de sus dioses asociado que conduzca a la verdad? Diles, Alá es quien lleva la verdad. ¿Acaso no es más digno de ser seguido quien lleva a la verdad que quien que no encuentra el camino por sí mismo a menos que sea guiado? ¿Qué les pasa, pues? ¿Cómo juzgan? A la mayoría de ellos no siguen sino conjeturas. Ciertamente las conjeturas no pueden sustituir a la verdad en lo más mínimo. En verdad, Alá conoce perfectamente lo que hacen. Y este Corán no ha podido ser inventado por nadie excepto Alá. Por el contrario, cumple lo que hubo antes de él. Y es una exposición de la ley de Dios. No hay duda alguna sobre él. Procede del Señor de los mundos. Amén. Jazakallah. Jazakallah. El tema de nuestra reunión mensual hoy es las excelencias del Sagrado Corán o las bendiciones del Sagrado Corán. Como sabemos, el Sagrado Corán es la palabra de Alá, es el mayor milagro, de hecho, del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y es un libro que aclara para nosotros todos los aspectos de nuestra religión. Entonces, hoy en el tiempo que tenemos, vamos a tratar de conocer un poco más sobre las excelencias con las que Allah ha llenado este libro suyo. Entonces, ahora vamos a escuchar unos dichos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobre el tema de las excelencias del Sagrado Corán. Assalamu alaikum. Hadices, las excelencias del Corán. Ahora presentaré varios hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobre las excelencias del Corán y sus bendiciones.
Hazra Abu Hurara narró que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: a cada profeta se le concedieron milagros por los cuales la gente creyó, pero lo que a mí se me ha concedido es la revelación divina, es decir, el Corán, que Alá me ha revelado. Por eso espero que mis seguidores superen en número a los seguidores de los demás profetas del día de la resurrección. Abu Umama dijo que escuchó al mensajero de Alá sallallahu alaihi wasallam decir: recitan el Corán, porque el día de la resurrección vendrá como intercesor por quienes lo reciten. Hazrat Ali relató: escuche al mensajero de Alá sallallahu alaihi wasallam decir acerca del Corán: en él hay noticias sobre lo que ocurrió antes de ustedes, información sobre lo que vendrá después de ustedes y juicios sobre lo que sucede entre ustedes. Es la palabra decisiva, no una broma. Quien lo abandone por arrogancia, Alá lo humillará, y quien busque guía en otra parte, Alá lo dejará extraviarse. Es la cuerda firme de Alá, el recordatorio sabio, el camino recto. Los deseos no pueden desviarlo, las lenguas no pueden torcerlo. Los sabios nunca se sacían de él. No se desgasta por ser recitado en exceso, y sus maravillas nunca terminan. Quien hable conforme a él dice la verdad. Quien actúe según él será recompensado. Quien juzgue por él juzga con justicia, y quien evite a él guía hacia el camino recto. Mike. Entonces, en estos dichos hemos escuchado cómo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam destacó que los que siguen este libro nunca pueden ser desviados. Entonces, esto es uno de los milagros del Sagrado Corán, que al entenderlo, leerlo, luego entenderlo y luego implementarlo, vamos a estar siempre en el camino recto. Siendo musulmanes ahmadís, tenemos la bendición de ser seguidores del Mesías enviado por Alá en esta época, específicamente o en gran parte para explicarnos las interpretaciones correctas del Sagrado Corán. Entonces, el Corán tiene una profecía: La yamassuhu illa al-mutahharun, que solo los purificados tendrán acceso al conocimiento profundo de este libro. Y el Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, escribió más que 80 libros, y la vasta mayoría de ellos hablando sobre los milagros del Sagrado Corán y mostrando la superioridad del Sagrado Corán sobre las demás ciencias, filosofías y también libros sagrados que existen en el mundo de hoy. Entonces ahora vamos a escuchar las palabras del Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, sobre los tipos de conocimiento que Allah ha puesto dentro del Sagrado Corán. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tres puertas del Corán para comprender la verdad. El Mesías prometido, alayhi salatu, escribió sobre las excelencias del Corán en su obra Surma Chasma Araya. El Sagrado Corán abre tres puertas para otorgar la comprensión de la verdad. Una es la puerta de la razón. El camino del razonamiento ha sido empleado a la perfección para el reconocimiento de existencias de Dios y sus atributos de creación, unidad, poder, compasión y autosubsistencia. En el curso de este razonamiento, la lógica y la elocuencia, la física y la medicina, la astronomía y las matemáticas, la filosofía y el método de debate han sido puestos en juego de la manera más apropiada por la
por lo que se han resuelto problemas difíciles. Este método es extraordinario y es un milagro de razonamiento. Es prueba suficiente que las declaraciones del Sagrado Corán con respecto a la existencia de lo divino y sus atributos de unidad, creación y otros atributos perfectos son tan exhaustivas que no pueden ser superadas. Ni es posible que ningún hombre presente un nuevo argumento. Si alguien duda de esto, que presente algún razonamiento intelectual en apoyo de la existencia o la unidad, a la creatividad o cualquier otro atributo divino, para que podamos señalar del Sagrado Corán los mismos argumentos o incluso mejores, de lo cual nos hacemos responsables. Esta afirmación y este elogio del Corán no son meras palabras, sino que son un hecho verídico y nadie puede presentar un argumento en apoyo de la verdad, doctrina que el Sagrado Corán no haya presentado. El Sagrado Corán proclama enérgicamente en muchos lugares su propia y perfecta exhaustividad. La segunda puerta de la comprensión divina que el Sagrado Corán ha abierto de par en par es la de las sutilezas intelectuales, que por su naturaleza extraordinaria podrían llamarse milagros intelectuales. Son de muchos tipos. Primero, el conocimiento de las percepciones de la fe, es decir, que todas las altas percepciones en materia de la fe, y todas sus santas verdades y todas las sutilezas del conocimiento de lo divino que se necesitan en este mundo para la perfección del alma están plenamente expuestas en el Sagrado Corán. Asimismo, todas las enfermedades del yo que incitan al pecado y sus pasiones y todos los remedios y requisitos que se necesitan en todas las formas de purificación del alma y todos los signos y características y elementos esenciales en altas cualidades morales son tratados en su totalidad. Nadie puede exponer una verdad o un punto divino o una forma de alcanzar a Dios o una disciplina rara o santa o formal en forma de adoración divina que no se mencione en el Corán. Además de esto, el Sagrado Corán también ha puesto al servicio de la fe el conocimiento de otras materias de una manera milagrosa. A este respecto, ha tenido en cuenta la lógica, la física, la filosofía, la astronomía, la psicología, la medicina, las matemáticas y el conocimiento de la composición, y los ha utilizado para exponer y explicar el conocimiento de la fe, o para felicitar su comprensión, o para sacar alguna conclusión de él, o para repeler la objeción de alguna persona ignorante. En resumen, todas estas materias se exponen en el Sagrado Corán para el servicio de la fe de una manera tan extraordinaria que todo tipo de intelecto puede derribar beneficios de ellos. La tercera puerta de la comprensión de lo divino, que es el Sagrado Corán, ha abierto es la puerta de las bendiciones espirituales, que pueden llamarse su milagro de efecto. Gente ignorante, salvaje e impía abrazó el Islam y aceptó el Sagrado Corán, y fue completamente transformada la eficacia de la palabra divina y la compañía del profeta
Inmaculado Sallallahu Alaihi Wasallam. También cambiaron sus corazones tan repentinamente en poco tiempo que después de su periodo de ignorancia se enriquecieron con las percepciones de la fe, abandonando el amor al mundo. Se perdieron tanto en el amor de Dios que abandonaron sus hogares y a sus seres queridos y a su honor y sus comodidades por el bien de ganar el favor de Alá, el glorioso. Ambas imágenes, la de su condición original y la de la nueva vida que adquirieron después de abrazar el Islam, se exponen tan claramente en el Sagrado Corán que los ojos de una persona justa y del buen corazón se llenan de lágrimas al leer el relato. ¿Qué fue entonces lo que los arrancó de un mundo para llevarlos a otro tan rápidamente? Fueron dos cosas. Una fue que el profeta Inmaculado Sallallahu Alaihi Wasallam fue de las más eficaces en su poder sagrado, como nunca lo hubo ni lo habrá. En segundo lugar, fue el efecto poderoso y maravilloso de la santa palabra del Dios absolutamente poderoso. Siempre vivió y autosubsistente, que sacó a una gran población de miles de oscuridades a la luz. Cientos de miles de santos testifican que al seguir el Sagrado Corán, las bendiciones divinas deciden sobre el corazón y se establece una maravillosa relación con lo divino. Luces y revelaciones divinas descienden sobre los corazones y de sus bocas emanan percepciones y sutilezas. Se les concede una fuerte confianza, una firme certeza y el delicioso amor de Dios, que se nutre con el deleite del encuentro y se genera en sus corazones. Si sus seres fueron molidos en el montero de las calamidades y estrujados en potentes prensas, se encontraría que su esencia no es otra que el amor de Dios. El mundo no es consciente de ellos y ellos están muy por encima y más alto que el mundo. El trato que Dios les dispensa es milagroso. Se les ha revelado que Dios existe y que es uno. Cuando le rezan, Él los escucha, y cuando lo invocan, Él les responde. Cuando buscan refugio en el Corán, en Él corre hacia ellos. Él los ama más que un padre. Hace llover bendiciones sobre sus hogares. Se les reconoce por su apoyo manifiesto y encubierto espiritual y material. Él los ayuda en todos los campos porque ellos son suyos y Él es de ellos. Estas cosas no carecen de pruebas. Summa Yas Araya, volumen 2, página 772. La saca. Jazakallah. Entonces, en este pasaje, el Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, nos ha explicado que el Sagrado Corán contiene todo tipo de conocimiento. Utiliza el razonamiento, la filosofía, la medicina, astronomía, todo tipo de conocimiento para demostrar y comprobar la veracidad de la existencia de Dios y luego, pues, exponer las mismas enseñanzas islámicas de una forma racional. Ahora voy a hablar acerca de unas excelencias específicas que se encuentran en el Sagrado Corán. El segundo califa, durante su vida, pronunció una serie de 6 discursos bajo el nombre de excelencias del Corán.
Estos comenzaron en 1928 y se completaron en 1938. Inicialmente tenía la intención de presentar 26 excelencias del Corán, pero con el paso del tiempo las excelencias contempladas se ampliaron a más de 50, por lo que declaró que presentaría tantos como pudiera. En estos discursos analizó las bellezas intrínsecas del Corán, su superioridad sobre otras escrituras y respondió a docenas de alegaciones sobre el Corán que se encuentran tanto entre los musulmanes como entre no musulmanes. Hoy presentaré una pequeña porción de algunas de sus ideas. Cuando hablamos de las excelencias de cualquier cosa o cualquier libro, hay ciertas categorías, básicamente. Entonces, utilizando estas categorías, podemos entender la superioridad o el milagro del Corán. Primero es importante saber qué dice el Sagrado Corán sobre sí mismo. Entonces, si hay otras personas diciendo que hay un libro así, pero el mismo libro no hace esta proclamación, entonces estamos atribuyendo algo al libro que el propio libro no dice. Entonces, Hazrat Muslim Maud dijo que solo en la cuestión de que si el libro es revelado por Dios y a quién, ningún otro libro puede decirnos, ¿no? Solo el Corán nos indica de dónde viene, quién lo envió y quién lo recibió. Entonces, por ejemplo, primero, en la proclamación de la superioridad del Corán, Allah dice: Allahu nazzala ahsan al-hadisi kitaban mutashabihan mathani taksha'irru minhu juludul lazina yakshawna rabbahum. Y en otro versículo Allah llama el Sagrado Corán ahsan al-hadis. Es decir, en este versículo Allah dice: Allah ha hecho descender el mejor de los discursos, un libro coherente en sus partes que repite temas por el que se eriza la piel de quienes temen a su Señor. Entonces aquí Allah dice que este libro es ahsan al-hadis, es el mejor habla, es el mejor libro. Esto es el más excelente de todos los libros inspirados. Entonces el propio Corán hace una afirmación aquí y no encontramos una afirmación similar o igual en otros lugares. Luego el Sagrado Corán también dice que este es un libro revelado sobre el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y entonces en los otros libros no encontramos a estos tipos de afirmaciones que luego más adelante se pueda checar o afirmar. Luego el Sagrado Corán habla cómo fue la transmisión de ese mensaje. Allah dice que lo va a escribir sobre los corazones de los creyentes y así el Corán fue memorizado. Entonces, cuando hablamos de estos puntos básicos, de quién escribió el libro, quién lo envió, quién lo recibió, quién lo transmitió, pues solo el Sagrado Corán hace estas afirmaciones que podemos comprobar hasta el día de hoy. Entonces, esto es antes de comenzar con las excelencias. Solo el Sagrado Corán establece esa base. Luego, Hazrat Muslim Maud habló sobre la primera excelencia de un libro siendo la excelencia de la fuente. Es decir, en este caso la fuente es Dios. El Corán es un libro revelado por Dios. La autoridad en sí misma posee excelencia. La verdadera razón de esto es que, con respecto a la autoridad, existe una fuerte presunción de que su palabra será correcta. Un libro escrito por un rey recibe inevitablemente más atención que uno escrito por un campesino sobre los temas de la autoridad. Entonces, de la misma manera, el ser más grande es el autor del Corán. Entonces, esto es el primer punto de excelencia. Otros libros son escritos por personas de diferentes épocas, autores limitados en su conocimiento, pero este libro tiene un autor quien es perfecto. Entonces, esta afirmación se estableció a través de poderosas profecías. Entonces, una cosa es decir que un libro es escrito o revelado por Allah, otra cosa es comprobarlo o demostrarlo. El Sagrado Corán no solo hace la afirmación que Allah es el autor de este libro, pero también Allah lo demuestra a través del cumplimiento de profecías. Entonces, Hazrat Muslim Maud dijo que esta afirmación de que
el autor de este libro es Dios, se estableció a través de poderosas profecías. De hecho, el primer versículo revelado el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam contenía una profecía. Desde el inicio, el primer versículo contenía profecías. Allah dice, en la primera revelación otorgada al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allazi allama bil qalam, quien enseñó por medio de la pluma. Es decir, en el futuro, Allah está diciendo, la escritura se volverá algo común. Antes del Islam, solo 7 hombres sabían leer y escribir en la Meca, donde vivía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Los grandes hombres consideraban que leer y escribir era una deshonra. Los poetas solo hacían que otros memorizaran su poesía. Y si se les pedía que escribieran sus poemas, lo consideraban un insulto a su honor. Cuando el Corán fue revelado, se produjo una gran transformación en ellos. Entonces Allah, mira esta profecía, que en una época donde la pluma no tenía valor, en el primer versículo Allah dijo, la pluma va a tener importancia. Tanto es así que ni uno solo de los compañeros permaneció analfabeto. Eso era la transformación. La segunda profecía oculta en estas mismas palabras fue que la atención de la gente se dirigiría hacia la adquisición de conocimiento a través de la pluma. En consecuencia, inmediatamente después del Islam, la práctica de la escritura progresó. Los compañeros comenzaron a leer y escribir. En Medina, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam organizó la educación de todos los niños hasta el punto de que cada niño de Arabia fue alfabetizado. De hecho, a través del Islam, incluso los libros griegos fueron preservados. En resumen, el uso de la pluma se generalizó tanto que no se encuentra nada parecido en épocas anteriores. Entonces, el Corán dice que fue revelado por Dios y luego a través de profecías cumplidas demuestra que verdaderamente Allah es quien reveló eso. La segunda capacidad o la segunda excelencia, es de la capacidad inherente en un libro. Es decir, qué capacidad tiene para cumplir su propósito, ¿no? El Corán, Hazrat Muslim Maud dijo, es un libro que satisface todas las necesidades y requisitos del hombre y lo hace de una manera racional, razonable y estructurada. El propio Corán presenta afirmaciones junto con la prueba de dichas afirmaciones. Entonces solo el Corán utiliza esa forma. No solo dice que hay que creer en eso, sino que dice que esto es la creencia y esto es por qué. El Corán también incluye el por qué. Nos enseña la base y los más altos escalones de la moralidad. Enseña la realidad de la profecía y la revelación. Existe una conexión sutil y profunda entre el orden de las palabras, los versículos y hasta las suras. Las narraciones sobre los profetas son de hecho también profecías que se cumplieron durante la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aborda todas las religiones y pensamientos y los entendimientos erróneos que se habían infiltrado en ellos. Todas estas cualidades están presentes en un texto de la más alta elocuencia. Entonces no solo presenta cosas verdaderas, sino que los presenta de la forma más atractiva posible. Era de un calibre tan alto que incluso los célebres poetas de los árabes reconocieron su singularidad. Entre ellos, Labid fue un famoso poeta árabe, uno de los 7 poetas más renombrados de entre todos los árabes. Inicialmente fue un opositor del Islam, pero más tarde aceptó la fe. Después de abrazar el Islam, pasaba todo su tiempo recitando el Corán y abandonó la composición de la poesía. Dijo que no se puede escribir nada mayor que el Corán. Abandonó todo lo que hacía anteriormente. Era tan impactante el estilo del Corán que cambió el estilo literario de los árabes por siempre. Después del Sagrado Corán, en la literatura de los árabes, ellos tienen que
da referencias al Sagrado Corán. Tienen que seguir el estilo del Sagrado Corán. El Corán es un equilibrio entre la prosa y la poesía. Es por esta razón que se lee y se memoriza fácilmente, aun entre los no árabes. Muchos de ellos llegan a entender que es más fácil memorizar el árabe que otros idiomas, aunque no hablen o ni entienden el árabe. Todo el Corán y casi cada versículo está lleno de la alabanza de Allah, lo que deja una profunda reverencia por Dios en el corazón. Otros libros pues comienzan con un tema, luego otro tema, luego terminan recordando a Dios. Pero en el Sagrado Corán casi cada libro habla o cada versículo habla de la alabanza de Allah, de su gloria. Entonces, al leer el Sagrado Corán rápidamente, una persona empieza a alabar a Dios. Los temas difíciles se intercalan, se ponen con otros más sencillos, lo que hace que el texto sea accesible para todos. Entonces hay temas difíciles y entre los temas difíciles hay temas bien fáciles también. Y así una persona puede seguir leyendo y aprendiendo de los temas fáciles tanto como los temas difíciles. Donde quiera que se mencione el castigo de Dios, inmediatamente después también se encuentra la promesa de la recompensa de Dios. Esta disposición crea tanto temor como esperanza en igual medida en el corazón de una persona, evitando que caiga en la desesperación o se vuelva perezosa. Esto también es parte de la elocuencia del Corán. Ejerce o utiliza los sentimientos del ser humano para que se acerque más a Dios. Otra cualidad del Corán es que está libre del lenguaje vulgar e insultante. Siendo un libro de leyes también, profundiza en temas muy delicados, como la guerra o las relaciones íntimas, pero nunca lo hace de una manera que ofenda las sensibilidades. Podemos presentar cualquier versículo del Sagrado Corán en cualquier lugar y el Corán nunca dice nada de una forma vulgar. Siempre se han mantenido los más altos niveles de moralidad. La tercera excelencia, explicado por Hazrat Musleh Maud, es satisface la necesidad para la que fue enviado. Entonces, luego él explicó que hay 5 necesidades que cualquier religión tiene que cumplir. Primero, la prueba de la existencia de Dios Altísimo y el conocimiento de sus atributos. Cualquier libro sagrado tiene que establecer primero la existencia de Dios. Luego, segundo, una descripción de las facultades espirituales del hombre y su prueba, cómo puede ejercer sus facultades espirituales en la vida. Tercero, una descripción de aquellos asuntos que son necesarios para la perfección y el sustento de las facultades espirituales. Cuarto, una descripción del fin último de la vida humana y su prueba. Quinto, en los asuntos antes mencionados, no solo arrojar luz académicamente, sino también lograr prácticamente la unión con Dios Altísimo, perfeccionar las facultades espirituales y otorgar los beneficios de la vida venidera. Entonces, cualquier libro que dice que es enviado por Allah para la reforma del mundo, tiene que cumplir con estos 5 puntos. Tomando solo el primer punto, la prueba de la existencia de Dios y sus atributos, hoy el mundo avanza rápidamente hacia el ateísmo, en gran parte porque están hartos del concepto cristiano de Dios, 1, y no encuentran pruebas de la existencia de Dios en la Biblia ni en la vida de los propios cristianos, y 2, por el materialismo. Pero cuando abrimos el Corán y analizamos qué dice el Corán sobre la existencia de Dios y las pruebas de la existencia de Dios, en capítulo 14 la dice, قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Allah dice que sus mensajeros dijeron, es decir, los mensajeros de todos los pueblos dijeron, ¿hay acaso alguna duda sobre Allah, creador de los cielos y de la tierra?
Esto significa que Dios, a través de los profetas, demuestra su existencia por los milagros mostrados a las manos de sus mensajeros. Entonces, una cosa es ver el universo y decir que mira, el universo debería de tener algún creador. Todo lo que está creado tiene pues algún creador, una causa de su creación. Podemos ver la organización del universo, podemos ver la existencia del amor y otras cosas así. Pero solo los mensajeros enviados por Dios dicen que hemos escuchado a Dios. Dios habla con nosotros y Dios está mostrando estos milagros también para ustedes. Entonces ellos tienen una conexión directa con Dios y no indirecta a través solo de la observación del universo. Luego, el Corán no solo establece la existencia de Dios, sino que explica la realidad de los atributos de Dios. Entonces, no solo es suficiente saber que existe Dios, tenemos que saber qué tipo de Dios es. Un atributo de Dios altísimo es que es Rabbul Alamin, el Señor de todos los mundos. Y esto es un atributo que muy pocos reconocen en otras religiones. Pero el Sagrado Corán lo establece. En un lugar Allah dice, Allah es quien hizo de la tierra un lugar de descanso para ustedes y el cielo un dosel, y Él los formó y hizo bellas sus formas y les proveyó de cosas buenas. Ese es Allah, su Señor. Bendito sea pues Allah, el Señor de los mundos. Allah aquí dice que la tierra es un lugar de descanso para nosotros y no de sufrimiento. El cielo sobre nosotros nos proporciona lluvia y nos protege de la dureza del espacio. Tenemos facultades físicas y espirituales en abundancia y luego alimentos que complementan esas facultades. Todo esto apunta a la existencia de un creador, formador y protector. En otras palabras, de Allah el Altísimo, y de que es Rabbul Alamin, el Señor de todos los mundos. No solo provee para los seres humanos, sino que para los animales y otras vegetación hasta. Luego se presenta la prueba de que Dios es Señor de todos los mundos de forma espiritual, ya que ha enviado al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como mensajero a todos los profetas y previamente había enviado mensajeros a cada nación. Solo el Corán afirma eso, que cada nación ha recibido profetas. Entonces esto también es una afirmación que Dios no ha abandonado ningún pueblo en la historia de la humanidad. La cuarta excelencia de cualquier libro, pero del Corán específicamente, es la intensidad del beneficio. ¿Qué tanto beneficio nos dé algún libro al leerlo o al implementarlo? Entonces, el Corán promete la elevación a tales etapas de espiritualidad que no eran posibles siguiendo a los profetas y escrituras anteriores. Allah en el Sagrado Corán dice en Surah Al-Fatiha, Ihdina sirat al-mustaqim, sirat al-lazina an'amta alayhim. Es decir, que oh Allah, muéstranos el camino recto y haznos andar por aquel camino por el que anduvieran los pueblos del pasado y obtuvieron sus recompensas. Es como si dijera, cualesquiera que fuesen las recompensas que otorgaste a los pueblos del pasado, otórganoslas todas a nosotros también. Y al mencionar a los pueblos del pasado, el Corán declara que alcanzaban el grado de los veraces y de los mártires. Pero esto era el máximo nivel posible para ellos. Pero donde se mencionó el santo profeta sallallahu alaihi wasallam y la revelación del Corán, Allah dice, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Es decir, aquellos que obedecen a Allah y a este mensajero, es decir, al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serán incluidos entre aquellos sobre quienes han descendido las recompensas de Allah el Altísimo. Y luego Allah explica cuáles son los grados abiertos ya para los musulmanes, es decir, los profetas y los veraces y los mártires y los justos. Es como si por la obediencia a los profetas anteriores
solo se hicieran veraces y mártires, pero por la obediencia a este profeta también se puede obtener el rango de la profecía. Entonces, al seguir al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lo especial es que una persona puede llegar a los rangos de los profetas anteriores. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en una ocasión dijo: Ulama ummati kambiyae bani Israel, que los santos de mi de mi nación, serán equivalentes a los profetas de los Bani Israel, de los judíos. Pues no serán llamados profetas, pero su grado espiritual será igual a ellos. Entonces, Hazrat Musleh Maud explicó que el Islam ha producido cientos de miles de personas que llegaron a estos grados, donde en los pueblos anteriores solo aparecieron unos docenas o cientos de profetas. Luego Allah habla, o hay una quinta excelencia, de que es libre de toda adulteración. Entonces, si un libro se ha mantenido en su forma original o no. Entonces Allah declara, Zalikal kitabu la rayba fi, que este es un libro perfecto, no hay duda en él. Este es el único libro en que no hay duda. Todos los demás tienen adulteración. Nadie puede decir de la Torá que cada una de sus palabras es de Dios. De hecho, en un lugar incluso está escrito que así que Moisés, el siervo del Señor, murió ahí en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor, y él lo enterró en un valle en la tierra de Moab frente a Bet Peor, pero nadie conoce su sepulcro hasta el día de hoy. Esto está escrito en la Torá, en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que se dice que fue escrito por Moisés. ¿Cómo Moisés escribió eso? Que Moisés murió ahí y hasta el día de hoy nadie sabe dónde está enterrado. Es decir, que otra persona lo estaba escribiendo mucho después y hablando sobre lo que ocurrió muchos años antes que Moisés fue enterrado en tal lugar. Del mismo modo, nadie puede decir esto sobre el Evangelio. Es posible que alguien diga que esto es simplemente una afirmación del Corán hecha en el momento en que el Corán estaba siendo revelado. ¿Cuál es la prueba de que no ocurrió ninguna adulteración en él después? Entonces sí, alguien puede decir que Allah dijo que no hay duda en este libro, pero esto solo era para la época del profeta. Después los musulmanes lo cambiaron. Allah no permite ni esta interpretación, porque en otro versículo él declara: Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Allah dice que en verdad nosotros mismos hemos hecho descender esta exhortación y ciertamente seremos su guardián. Y así sucedió. Y hasta el día de hoy, cada una de las palabras del Corán y cada una de sus letras se conserva en la misma forma en que fue revelada el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, entre muchas excelencias, he presentado unos 4 o 5 solo para darnos una idea de las muchas excelencias y bendiciones que Allah ha puesto en el Sagrado Corán. Entonces, nuestra obligación o responsabilidad como musulmanes es dedicarnos a leer el Sagrado Corán. Leerlo todos los días, en las mañanas, 5 minutos, 10 minutos, el tiempo que podemos. Y no solo leerlo, sino que meditar sobre el Corán, pensar en las palabras y donde Allah nos dice que hay que actuar de cierta forma, o que los creyentes tienen ciertos hábitos, o los no creyentes tienen ciertos hábitos. Ahí tenemos que hacer un autoanálisis que sí existen estos hábitos en mí. Si Allah me está diciendo que un creyente actúa así, si yo estoy actuando así. Y si Allah dice que un no creyente actúa de tal forma, no sea que yo comparto en este hábito de los no creyentes. Y así, si leemos de esa forma, de forma interactiva, inshallah, vamos a comenzar a ver rápidamente cambios dentro de nosotros.